Es un gusto estar con ustedes, saludarlos y con el auditorio. Pues efectivamente yo creo que es el gran problema que tiene ahorita el país, que es pues el conflicto del alza indiscriminada a la gasolina, como no se había tenido tal vez en muchos años. Y bueno, que vemos que hay una molestia social importante, y yo creo que de eso precisamente venimos a platicar. Qué bueno que estoy con ustedes, con los concejales. Gracias por el espacio. No, muchísimas gracias a usted por permitirnos esta charla. Y la verdad es que nosotros, la intención de haber hecho este programa, se conjugaron muchas cosas para nosotros, y es muy grato tenerlo aquí, tener esta conversación. La intención que nosotros teníamos es acercarlo más al público, a la gente que nos sigue, los parientes, los familiares, gente más cercana a, pues no sé, tener el contacto más de cerca, que sabemos que lo ha tenido. Pero hay como unos ciertos puntos en donde el gasolinazo de repente toma una importancia grande. Hablaremos y profundizaremos en el tema, tanto como tan marcado de repente se marcó el IEPS, ¿no? Es un tema muy marcado, o es una parte muy marcada dentro de esto del gasolinazo, si se da, si se puede, si no. Estuvimos leyendo la propuesta, nos pareció bastante interesante. Entonces creo que a nivel social, a nosotros, afortunadamente, desgraciadamente en Guadalajara, ciertas manifestaciones, nosotros exhortamos a todos los que nos están escuchando en que hay formas de manifestarse, Miriam, pero creo que lo podemos hacer bastante pacíficamente, no como se da en otros lados. Ha habido ciertos conatos ahí de problemitas, pero exhortamos mucho a que hay formas de hacerlo, y creo que la forma no tan correcta es como involucrarse eso para poder delinquir o poder hacer maltratar hasta nuestras calles. Sí, digo, hay una diferencia muy marcada entre el protestar y alzar la voz, a sí marcar las cosas como con delincuencia. Entonces sí, digo, gracias a Dios Guadalajara se ha mostrado como con esa parte de respeto hacia la misma ciudadanía. Creo que ha alzado la voz, pero de una manera muy respetuosa ante la misma sociedad. A final de cuentas creo que esto es un grito de que como sociedad algo nos está pasando y algo nos está afectando. Entonces qué mejor manera de hacerlo, sí levantar la voz, pero de una manera correcta, de una manera viable. Sí, yo creo que hay muchas sospechas también por supuesto que habrá gente de toda, pero la mayoría de la gente en el país ha demostrado que está manifestándose de una manera pacífica, ¿no? Que es lo que estamos todos, aunque seamos diputados de oposición, nosotros estamos para que exista también, buscando que siempre exista un respeto al Estado de Derecho. Claro. Es verdad que la gente luego se desespera, pero también es sospechoso que de repente en algunos estados, como estaba en México, hubiera ese tipo de manifestaciones, y en algunas manifestaciones, bueno, pues hay herramientas también desafortunadamente del Estado que utilizan para causar terror o para empezar a desacreditar las mismas manifestaciones legítimas. Eso también lo reprobamos, porque vemos cómo mandan luego infiltrados, el mismo secretario de Gobernación, los mismos estados y los mismos gobernantes de los estados, y eso está mal, porque al final de cuentas la gente, la mayoría de las personas van buscando que sea una manifestación pacífica. De hecho, a mí me han invitado en redes sociales a que salga a manifestarme y todo, pero para evitar que se politice, para evitar que luego se crea que uno está llevando agua a su molino, yo me he mantenido al margen de las protestas de salir a la calle, ¿no? Sin embargo, los diputados ya nos hemos presentado y hemos estado, pues, desde que se hizo la ley de ingresos, cuando se votó. Desafortunadamente en ese momento eran tantos temas de la ley de ingresos que los medios, pues, dejaron desapercibido esto, ¿no? Pero ya venía ahí la liberalización de los precios de las gasolinas. Y nosotros, ahí también quiero decirlo, porque luego en esta guerra sucia o guerra de la política, luego también se señala que votamos a favor. Entonces hay que decir con toda claridad que la ley de ingresos es una ley muy amplia. Quienes tienen conocimiento realmente de la fuente, que es los medios que están al pendiente del proceso legislativo, se percatan perfectamente que la ley de ingresos, bueno, pues es hablar de prácticamente todos los impuestos. Entonces tampoco se puede ser radicales y contreras en todos. Habría que revisar ahí algunos temas en los cuales nosotros estamos de acuerdo, y normalmente se vota la ley en general. Pero ya los diputados o las fracciones parlamentarias, en la revisión de la ley de ingresos, las propuestas que se hacen,
cuando ya no se toman en cuenta por la mayoría, muchas veces de las mismas comisiones, en la misma comisión Secretaría de Hacienda, la Comisión de Hacienda y Crédito Público, como hay en la Cámara de Diputados, ahí cada diputado dice, o cada fracción parlamentaria dice, yo no estoy de acuerdo con esto y con esto. Y a veces se toma en cuenta y se modifica, a veces no. Entonces se vota en lo general y se reservan esos temas. Entonces, también quiero decirlo con esa claridad a quien nos está escuchando, que nos está viendo por Periscope, que la verdad que quienes han estado señalando, diciendo que se votó a favor, pues quieren confundir a la opinión pública, porque la reserva de los artículos del gasolinazo está con toda claridad y eso además son documentos públicos. Cualquier ciudadano puede meterse a la Cámara de Diputados, bajar la ley de ingresos, bajar cómo quedó la votación de la ley en lo general, luego irse en las votaciones particulares, ver que los diputados que votaron en contra, y ahí incluso revisar cuáles son los artículos que se revisaron, que se reservaron para esa votación, y en esos artículos que se reservaron, e incluso los posicionamientos. Normalmente la ley de ingresos y la ley de egresos son las únicas votaciones en el año que, como Miriam, César, Juan Carlos, vemos luego ahí que algunos diputados se duermen, porque muchas de esas votaciones se dan en la madrugada por la discusión que se alarga. Y precisamente, por ejemplo, la ley de egresos en este año tuvo algo así como unas 500 reservas de artículos. Y con eso, pues a veces podía pasar 2 o 3 veces los mismos diputados, se alarga. Entonces, hay que decirlo que esa discusión ya trae tiempo, pero todavía tiene un antecedente muy lejano, que tiene 2 temas importantes torales y de reformas constitucionales, que fue la reforma energética y la reforma fiscal. Okay. Con este tema, a mí revisé, ahí estuve estudiando su página, me permitía hacerlo, y sí es cierto, hay una imagen que usted muestra en donde están los votos a favor y los votos en contra. Incluso me permití compartirla, y se ve lo que es que no está a favor. A mí me quedó muy claro, porque incluso me tomé la libertad de leer ahí unos comentarios que decían, no, ustedes sí votaron, ¿no? Y le contesta y con una imagen. Entonces sí me queda claro que que ya hay un antecedente de esto, antes de que llegara el día de hoy, antes de que llegara el 1 de enero. Sí, entonces, si hay unos antecedentes, si hubo gente que se preocupó antes, que ahora a nosotros como sociedad, mi familia, mis amigos y todo, nos llega ya el trancazo de decir, ¿cómo que el 1 de enero nos avisan el 24, 25, no sé, sale la noticia como que el 1 de enero me van a aumentar y tanto, y luego después nos venimos enterando que creo que no sé si para el 4 de febrero o 11 de febrero que quieren hacer otro ahí. Pero bueno. Se habla de 2 o 3, César, en el año, de 2 o 3 gasolinazos, porque además el problema central es que ahora lo que se tenía era que el gobierno de alguna manera subsidiaba. Si bien es cierto, también tenemos que entrar en una economía donde no debe haber solo el paternalismo del gobierno, pero también decirlo con toda claridad. Hay sectores, hay temas como este del gasolinazo que implica también que la protección del gobierno, porque vamos, eso puede desencadenar una serie de causas y de efectos que luego ya vamos a ver en los precios, que es lo que hoy el presidente decía, que pues ahorita que veíamos a Juan Carlos que estaba hablando de esos antecedentes, de cómo salió a los medios. Primero, el presidente es el presidente que menos credibilidad tiene, pues yo podría decir que tal vez desde que tenemos memoria, porque, o en la historia del país, ¿verdad? Yo leí el otro día una columna de un personaje que no recuerdo cómo se llama, pero hablaba que en Reforma, que comparaba a Peña Nieto, como estaban ahorita las cosas, con Santana, que era un momento de descrispación con el tema de Trump, y que aquí no logramos ponernos de acuerdo, y fue como hace más de un siglo perdimos la mitad de nuestro país en estas pugnas, y como un candidato también dijo, no, yo voy a hacer la guerra a México, y nos quitó la mitad del país. Hoy vemos que también hay un Trump que está saliendo agresivo, que ya ganó la presidencia de los Estados Unidos y que sigue con la misma política, y no podemos ponernos de acuerdo a salir un frente común. A lo que quiero llegar es que tenemos un presidente muy debilitado, pero que ha estado debilitado no nada más porque ha incumplido todas sus promesas de campaña y como presidente, porque ustedes lo recordarán, cómo dijo que iba a bajar, iba a disminuir el precio de la gas, de la luz, de todas las energías, y al final de cuentas nada de eso bajó, al contrario, todo ha subido. Y esas, incluso también podemos decir que el presidente tiene mucho parecido con lo que es Carlos Salinas de Gortari. Ustedes recuerdan aquella época, yo me acuerdo, estaba estudiando en la prepa, yo incluso hice un trabajito ahí cuando en una de las materias
de lo del ejido, y ahí hablaba de las grandes reformas estructurales que iban a venir para los beneficios de los mexicanos. Y al final no hubo ningún beneficio, o sea, sí se beneficiaron, pues sí, los Slim, algunos cuantos empresarios con las concesiones que obtuvieron con las privatizaciones. Y es lo mismo que vemos ahora con Peña Nieto, que hay una serie de promesas y nos dicen que ves para mejorar, y no vemos que llegue ninguna de esas mejoras. No, y se veía, porque digo, a final de cuentas, por ejemplo, la reforma energética, que era una de las cosas que presumía él, que era lo que iba a mejorar en la población, el que iba a ayudar a los costos, realmente analizando esa reforma, a lo mejor sí beneficia para las grandes industrias, o sea, volvemos a lo mismo, el pueblo se sigue hundiendo tal cual, porque pareciera que al gobierno no le importa. O sea, él sí defiende esas grandes empresas porque a lo mejor cree que son generadoras de empleo o lo que sea, pero son grandes empresas que muchas veces ni siquiera son mexicanas. Así es. ¿En qué parte está apoyando al pueblo que se supone que le dio su voto, que le dio su confianza de estar al frente del país? Yo estoy de acuerdo contigo, Miriam, es cierto. Por ejemplo, hay dos casos que yo ponía de ejemplo. Que yo, por ejemplo, yo fui diputado de Acción Nacional aquí en el Congreso, y en el Congreso local, porque esa fue una reforma constitucional que se llevó a cabo en el Congreso de la Unión, como todas las reformas constitucionales, y tiene que pasar en todos los estados. Una reforma constitucional necesita no nada más aprobarse por 2/3 partes del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, sino pasar por todas las legislaturas de estados y rebasar el 50% más uno. Entonces, en el Congreso local se dio una discusión fuerte, y fui de los únicos 2 diputados locales en el estado que votó en contra del PAN. Y claro que teníamos una presión muy fuerte, porque el PAN fue otro de los que también votaron a favor de la reforma constitucional. Hoy esta del IEPS reservaron y votaron en contra. Y hoy ellos le echan la culpa a la reforma fiscal, pero la verdad es que las dos reformas son parte de la consecuencia de lo que estamos viendo del gasolinazo, la reforma fiscal y la reforma energética. Y ahí, curiosamente, entre PAN y PRD se pusieron de acuerdo, uno para votar una en contra y el otro para votar la otra, para tener, como Poncio Pilatos, un poco de agua para lavarse las manos. Sí. Pero hoy tendrían que salir a la cara, y ellos serían los primeros o segundos responsables después del PRI. Y ahí en ese momento nosotros dábamos la discusión en este sentido, que era muy lógica. La rectoría económica del Estado mexicano está en el 25 constitucional, y la rectoría económica implica buscar pues lo que es la justicia económica, es decir, la justicia social, es decir, que haya menos pobres cada día. ¿Sí? Y sabemos que México, desafortunadamente, está creciendo la pobreza. Entonces, vamos a decir, las políticas económicas, entre otras políticas, han fracasado rotundamente. Entonces, con ese simple hecho, podemos decir que las reformas que en su momento presentó Carlos Salinas de Gortari no fueron de lo mejor. Y el caso paradigmático es Telmex. Es cierto, alguien me dice, es que sí había antes más corrupción, tenías hasta que dar dinero para que te dieran una línea telefónica, y luego no había ni líneas telefónicas. Sí, pero por otro lado, lo único que hizo no es dividir, que sería lo deseable, la riqueza que teníamos allí en esa paraestatal, sino lo único que hicimos es hacer un hombre de los más ricos, si no el más rico del mundo. Y eso no es lo que debe de buscar cualquier estado o país. Entonces, sí mejoró un poco, pero tampoco el servicio de teléfono en México es el mejor, ni de telefonía celular, ni de internet. Es caro, sigue siendo caro. De los más caros. En realidad, quien se está beneficiando nada más es el señor Slim y los accionistas que tengan ahí invertido en las acciones de todo lo que es telecomunicaciones con él. Y el otro caso, perdón, y con esto terminamos el diálogo, el caso de los bancos. Sí. Todo el capital de los bancos es extranjero. Sin embargo, con las tarjetas de crédito, y sabe cuántas comisiones que nos cobran, todas esas ganancias se van al extranjero. Entonces, yo sí estoy de acuerdo contigo que esas dos reformas energéticas, la energética y la fiscal, nada más van a beneficiar a unos cuantos políticos corruptos, como Aspe, que era secretario de Hacienda cuando Carlos Salinas de Gortari, y ahora ya es uno de los accionistas de esas empresas que hoy están obteniendo concesiones con nuestra riqueza, que es el petróleo. Y otros, el exgobernador de Coahuila, no el raterazo de Morena, hay otro por ahí un poco más atrás, y otros que van a ir surgiendo ahí en las actas constitutivas que vamos a ir viendo. Y claro, también capital extranjero, y los mexicanos, ¿cuándo? Nunca. Cuando podíamos voltear a ver países como Suecia y otros países en Europa, donde efectivamente a los ciudadanos de esos países les llega un cheque por la riqueza y por las ganancias que tienen esos petroleros, por vender la energía o lo que es el petróleo en esos países. Víctor, yo quiero hacerte ya una pregunta directamente en relación a lo de la propuesta que hace Movimiento Ciudadano. Ahorita, ante las protestas que ha habido contra el gasolinazo, pues llevan en el Congreso de la Unión
propuestas para eliminar o desaparecer el famoso IEPS. El PAN y el PRD dicen que lo quieren reducir, Morena que lo quiere eliminar, el Verde, pues creo que están allá en Cancún, la familia muy feliz. El presidente, como te había dicho, pues dice que bien ha hecho usted. Entonces, ¿cuál es la propuesta del Movimiento Ciudadano para dar reversa a este gasolinazo y por qué es la mejor? Bueno, lo mejor es que no hubiéramos llegado a esto, ¿no? Si el presidente no hubiera entregado las reformas constitucionales, ni la reforma fiscal, que claro, la reforma fiscal también hago ahí un paralelo, no es algo nuevo lo que voy a decir, ni es una idea mía, ¿no? Al final de cuentas los expertos, y lo que pasa en muchas partes del país, el problema en ese país es que los que pagamos impuestos es, vamos a ir a la clase media, la clase media que está cautiva, el profesionista, el pequeño, el mediano empleado de gobierno, porque las grandes empresas, por el mismo círculo de corrupción que tenemos, el mismo gobierno les condona miles de millones de pesos. Entonces, lo que necesitamos en este país es que no sea parejo y nada más a una sola base, una sola parte de la población sea parejo el 30-32% del ISR. Es decir, el impuesto a la ganancia tendría que ser, dependiendo de lo que tú ganes, tendría que ser diferenciado. Entonces, si alguien gana miles de millones de pesos, como es en otros países, tendría que, y estamos trabajando para presentar esa propuesta. Si tú ganas miles de millones de pesos en este país, tú tendrías que pagar impuestos hasta un 90%, porque mientras tú ganas 10, 20 mil pesos, o 15 mil, o 6 mil, y pagas el 32%, que es una tercera parte de tu salario, pues bueno, te quedarán 3, 4 mil pesos, pero aquel otro, el gran empresario, le quedan cientos de miles de millones de pesos. Pero eso pasa en Japón, eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en muchos países de Europa. Nada más en México no pasa así. Y contrario a eso, los grandes empresarios pagan nada. Entonces tendríamos que a los grandes empresarios cobrarles más ISR. Eso es lo que tendríamos que hacer. Y entonces de la ganancia. Y de esa ganancia entonces ya podríamos redistribuir a quienes realmente no tienen para comer, porque en este país de cada 2 ciudadanos mexicanos, 1 pues está en pobreza, porque estamos hablando de 54 millones reconocidos por el mismo gobierno, CEDESOL y las cifras, y eso que nos quisieron manipular ahora que replantearon los indicadores con el INEGI. Neval, ustedes saben que hubo una gran discusión de académicos y expertos diciendo que estaban buscando cómo simular y mentirles como lo han hecho toda la vida. Entonces, la propuesta del Movimiento Ciudadano no es una propuesta populista. El problema de lo que tenemos es la liberación del precio de las gasolinas. Bueno, pues, más o menos el precio internacional puede estar fluctuando, pero el gran problema es el impuesto. El impuesto está más o menos en 6 pesos por cada litro de gasolina. Sí, realmente es por lo que se encareció mucho. O sea, el impuesto realmente es, digo, el último estudio que vi estaba en 7 y cacho, del puro impuesto. Así es. Pues entonces es estratosférico, cuando en otros lugares se pagan 2 pesos, 1 punto y tantos de IVA. Por eso es barata. Para nosotros es increíble que casi la mitad de lo que cuesta la gasolina sea porque es el impuesto. Así es. Entonces, ahí es donde nosotros estamos planteando que se reduzca en un 30 y tantos %, que implicaría que disminuya hasta menos de lo que se pagaba anteriormente. Esa es la idea de nosotros. Ahora, es verdad, tú como gobierno tampoco se trata de temas populistas. Nosotros siempre planteamos soluciones. Somos críticos, pero siempre constructivos. Y yo lo he hecho también mucho en el tema de justicia, el cual conozco, y siempre que he dado una crítica es porque también tengo las soluciones. Aquí la propuesta de nosotros es, el gobierno ya tiene un presupuesto, entonces ese dinero que planea sacar de los ciudadanos injustamente, lo puede rescatar de dinero que siempre hemos cuestionado. Para empezar, la corrupción. En ese país el gran problema es la corrupción. Nosotros aprobamos un presupuesto de 4.7 billones al año, 4.8, 4.9, no recuerdo, 200 mil millones de pesos tal vez de diferencia en este año, pero la corrupción reconocida por el Banco de México, por el Banco Mundial, por Transparencia Internacional y por muchos organismos, dice que nos cuesta a los mexicanos entre 4 y 800 mil millones de pesos. Estamos hablando de un 10 o 20% del presupuesto anual. El dinero que el gobierno busca recabar es aproximadamente 250 o 280 mil millones de pesos. Es decir, la pura corrupción, si realmente el presidente se faja los pantalones, que nunca se los va a fajar, porque él es producto de la corrupción, y lo vimos con el tema de la Casa Blanca, y lo hemos visto en una y otra vez, ¿no? Y vemos cómo sigue habiendo una corrupción en el tema de los servicios, de los productos, de la construcción, en todos lados. Y entonces no creo que este presidente vaya a ser un presidente que pase
a la historia como alguien que luchó contra la corrupción, porque es parte de ella, ¿no? Ni a estas alturas creo. Entonces, esos 280 mil millones de pesos, esa es una primera propuesta que empezar a ver un combate a la corrupción frontal de todos los órdenes. Pero podríamos bajarle también en muchos rubros. Por ejemplo, el Congreso de la Unión tiene un presupuesto de 15 mil millones de pesos. Entonces, nosotros ya dimos muestras desde que renunciamos, por ejemplo, con el tema de los vales de gasolina. En Movimiento Ciudadano nadie tiene ningún carro que sea del propio. Nadie. Nosotros, los 3 carros que le tocaban a la fracción, creo que el vehículo del coordinador y nada más les dieron a los presidentes de comisión, tenemos 3 presidencias, se regresaron y no hay ningún vehículo que tengamos, menos vales de gasolina. De hecho, creo que hoy veo una nota que van a pagar creo que 20 millones de pesos nada más en el mantenimiento de esos vehículos, ya no se llega la gasolina, etc. No, pues se supone que, digo, no lo estudié a fondo, pero se supone que vales de gasolina a los diputados estaban destinados 10 mil pesos mensuales. O sea, de puros vales. O sea, es donde te preguntas, oye, entonces, ¿cómo? Se estás afectando a la población y a la gente que te está representando, le estás dando manos llenas, ¿y los demás qué? Exacto, y por ejemplo, otro de los temas que nosotros renunciamos, gastos de seguro de vida, gastos médicos mayores, yo por ejemplo yo voy al ISSSTE, no tengo ningún problema, siempre lo he hecho, durante los 18 años que duré en la fiscalía, cuando estuvimos de diputados locales, lo único que quedaba ya de prestaciones de diputados después de salario era gastos médicos mayores, gasolina, y también renunciamos. Allá hemos sido los únicos que lo hemos hecho, nadie más lo ha querido hacer, pero ahí, nada más con esas 2, 3, 4 prestaciones, estamos hablando de millones de pesos al año. Ese dinero tendría que irse aquí. Pero igual, si nos vamos a la alta burocracia del Ejecutivo, la alta burocracia en el Poder Judicial, donde también la hay, un ministro gana aquí casi 600 mil pesos, es una verdadera una burla, ofensa, una burla, ¿no? Entonces, si le buscamos ahí, hay que topar esos salarios. También yo estoy elaborando ya una propuesta y la voy a adelantar aquí como primicia. Esa propuesta, porque muchas veces vamos a todos lados y se habla de que, ¿no? Que, por ejemplo, que hay que topar o que el comité salarial. Pero si los salarios de los altos funcionarios de todo el país, del Poder Judicial Federal, del Poder Ejecutivo Federal, local y el Poder Legislativo, y todos los municipios, todas las competencias, es decir, todo el gobierno, en todos los niveles, que lo sujetáramos el máximo salario, porque evidentemente, pues, si alguien tiene más responsabilidad, el presidente de la República sí tiene que ganar un salario acorde, no como lo que gana ahorita. Pero nosotros hemos visto con algunos asesores que el candado estaría, no que le pongamos que nadie tiene que ganar más que el presidente, porque le suben al presidente y le suben a todos los demás. Sí, nosotros creemos que la clave y la resolución jurídica sería que ese salario, cierto número de salarios estén al salario mínimo, cooptados al salario mínimo. Es decir, el presidente de la República y demás hacia abajo no pueden ganar tantos salarios mínimos más que el salario mínimo. Entonces, si lo amarramos al incremento del salario mínimo, evidentemente si quisieran subir el tema del presidente, tendría que subir también conforme al salario mínimo. O sea, sí estamos de acuerdo que gane tal vez, ahorita gana, no sé, 300 mil pesos, que gana a lo mejor 150 mil pesos, por decir algo. Pero como máximo representante y como máximo salario, y de ese salario contar los salarios mínimos y decir, si va a incrementarse, tiene que incrementarse conforme al salario mínimo, y tantos salarios mínimos. Entonces, no va a poder ampliarse a discreción como es ahora. Y terminar con partidas secretas y todo eso, ¿no? Las prestaciones, los lujos, las pensiones de los expresidentes que mi compañera diputada Vero Delgadillo y la bancada hemos apoyado para que se acaben. Pues no es posible que alguien más porque es presidente ya le den todo una mega jubilación. Los bonos también hay que prohibirlos completamente y poner delitos especiales para eso. O sea, le podemos buscar y vamos a encontrar dónde y hasta nos va a sobrar dinero. Sí, y ahí matarían, creo yo, 2 pájaros de un tiro, porque al final de cuentas estarías ahorrando recursos y realmente la gente que se supone que está para servir al pueblo, la gente que estaría ahí de verdad estaría por luchar estar por el pueblo, porque desgraciadamente mucha de la gente que está ahorita ahí no está por el trabajo que hace, sino por esos salarios y esos bonos estratosféricos y no saben ni siquiera para lo que están. Entonces sí sería como una medida muy viable en esos 2 ámbitos, pues quien estaría ahí sería porque está realmente capacitado, porque quiere hacerlo y se mediría esa parte del recurso. Sí, claro. Yo creo que, o sea, ahí hace falta muchísimo por hacer y no nada más digamos del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo Federal, los gobernadores, volteemos también a ver los organismos públicos descentralizados o los órganos autónomos constitucionales. Recientemente el Instituto de Transparencia o los consejeros electorales que se dieron, bueno, bonos extraordinarios de $500,000 de pesos y es una ofensa grave que el celular con un iPhone
no sé Así, cuántas. su iPhone 7 O sea, que no querían dejar sí. como porque era una herramienta de trabajo. O sea, Sí, claro. es que ese tipo de lujos y privilegios los tenemos que, vamos a decir, eliminar. Sí, hay- Ya no podemos hablar de dos Méxicos, ¿no? De la clase gobernante y del ciudadano de a pie. O sea, tenemos, y también los mega escoltas, ¿no? 50 escoltas, 100 para un sujeto que no tiene nada de responsabilidad o que no hace nada por los ciudadanos. O sea, ese tipo de cosas tenemos que buscar cómo cooptarlas y cooptar, pero legalmente, con buenos candados legales. Y se necesita, o sea, yo también me han dicho, ¿qué posibilidades hay que se reduzca? Que acá la pregunta también muy al principio que hacía Juan Carlos, en la medida en que siga participando la gente. Yo la clase política, en su mayoría, en el 90% la veo una clase política podrida, así como tú ahorita lo decías, en un círculo vicioso de corrupción, de complicidades, una aristocracia, porque ahí también hay libros que hablan de los hijos que su papá, su abuelo estuvieron ahí de diputados, de senadores y que se la pagan. Entonces, ya solamente para cooptar eso y para cooptar esta medida que la estamos sufriendo todos los ciudadanos es que la gente siga saliendo. A mí me dio mucho gusto que en Guadalajara se pusiera la muestra el sábado con una manifestación de 10,000 personas, como pocas veces se ha visto, porque esta manifestación no se la podemos achacar a ningún grupo, ni a ningún partido, ni a nadie. Así Es la gente que de manera espontánea está molesta y empieza a salir. Esa es la resolución de este país. Diputado, perdón, miren, retomando un poquito y los antecedentes que hice, porque es real poder reducir muchos costos, tanto en salarios, en prestaciones. Ahora el famoso JET, voy a retomar un poquito eso. ¿Qué tan real puede ser el que se reduzca? Yo sí empezaba a leer un poco y decía, bueno, el quitar el JET, quitarlo, sí está peligroso, siendo reales. Es muy difícil porque se desencadenaría otros... Bueno, eso es lo que dice Peña Nieto. En prejuicio, porque No sé, realmente... quitarse, claro, no, pero... Entonces, como decía Miriam, como decía usted, sí es un impuesto alto, nos está costando, y en todos los rubros salían memes de, yo ni tengo carro, pues no, pero al rato van a subir, ahí viene la tortilla, ahí viene más todos los insumos. Entonces, ¿qué tan real, diputado, antes de irnos, porque de verdad se nos está yendo rapidísimo el programa, pero qué tan real puede ser el reducirlo con su propuesta, hasta dónde se puede llegar? Y qué tanto beneficio ya real como familia, como nosotros entre amigos, en mi casa, qué tan real puede ser el que se reduzca el IEPS. Bueno, nosotros también somos muy claros en eso, ¿no? Nunca vamos echando mentiras, porque creo que el país también está lleno de mentiras, ¿no? Nosotros en la Cámara somos una bancada que tiene 5% de la representación, de los 500, somos 24. Entonces, hoy me sorprendía, ¿no? Curiosamente, ya que se viene todo el problema, casi todos, hasta el PRI casi presentaba también propuestas, ¿no? Creo, ¿en serio? Eso, pero no, los partidos presentando propuestas. Es que en este tema de la comunicación, todo el mundo va buscando cómo confundir. Yo creo que esta lucha es de los ciudadanos, ¿no? Nosotros hemos dado voz a muchas inconformidades sociales, pero en la Cámara, por supuesto, a mí cualquier ciudadano que se me acerque, me dice, oye, rebo esta propuesta y todo, y si veo que es una propuesta que yo la llevo adelante, ¿no? Una propuesta, por ejemplo, ahorita un paréntesis de los policías, nadie lo quería tomar su lucha, una lucha muy militar, que fueron injustamente separados, que a lo mejor no hubo derecho a audiencia de defensa, a lo mejor los separaron sin ningún procedimiento ni nada, de una manera autoritaria, y la Constitución dice que ellos no tienen derecho a, no, vamos a decir, no tienen derechos humanos ni derecho a la justicia, entonces pues es como una contradicción jurídica. Pero trabajadores de segunda. Sí. Y tomamos esa bandera y hemos estado todo el año apretando y ahí va caminando. Entonces, lo que yo, ¿cuál es la confianza que yo tengo que los ciudadanos sigan organizando? Este gobierno necesita ver a miles de ciudadanos en las calles a manifestarnos de manera pacífica, como yo también siempre, como los escuchaste desde el principio, siempre hay que buscar, llamar a que haya orden, que haya paz dentro de nuestro marco de derecho, pero presionar. La realidad es que el gobierno, la clase política, está acostumbrada a que unos cuantos son los que manejan y dominan esto, ¿no? Y los medios de comunicación, la mayoría también está metida en esa dinámica. Entonces, y dentro de los grupos políticos, dentro de los partidos políticos, pues también, desafortunadamente están, y veíamos cómo en su momento el PAN hizo una oposición histórica, pero luego también se convirtió en lo mismo que el PRI, y luego el PRD emergió como una izquierda que teníamos la esperanza, y también se convirtió en lo mismo, porque esa
camarilla política actúa con una misma lógica, desafortunadamente, y ya no, y es espalda de los ciudadanos. Entonces, esta lucha es una lucha que los ciudadanos están sentando, y a la medida que crezca, el gobierno entonces va a tener que buscar opciones y va a tener que renunciar a esos privilegios que siempre ha tenido. Eso es lo importante. Yo eso es la esperanza que tengo, yo eso es lo que creo que tenemos que buscar, porque curiosamente de octubre para acá no pasó nada hasta que pegó la bolsa, pero luego vamos a ver los verdaderos efectos de esta tóxica gasolinazo que es el incremento de los precios. Ya vemos cómo están presionando ahora los del camión que dicen, no, pues es que ya no me sale, ahora tengo que, y se lo van a cargar más al ciudadano, y luego vamos a ver que la canasta básica va a subir, entonces que la gente ya no va a poder comprar su kilito de frijoles, etc. Entonces, la verdad, el presidente, yo creo que es lo peor que nos pudo haber pasado en este país, porque alguien que va y pregunta, ¿ustedes qué hubieran hecho? Eso me parece aquella frase de haya sido como haya sido, o ¿ustedes qué hayan hecho? No, pues es que es una burla total. El nuevo nombramiento de Videgaray. O sea, yo no sé, pero vengo a aprender. O sea, un lugar así no puedes llegar a aprender. Tienes que saber para saber dónde Regresó a salvar. Entonces, o sea, sí es una burla lo que están haciendo con el pueblo, y al final de cuentas, digo, como tú dices, es una lucha así de la sociedad, y que una sociedad que tiene que estar informada, porque se deja informar por la información manipulada, pues no vamos a llegar a ningún lado. Creo que los medios están para poder informarnos tal cual de la realidad, de cómo están las cosas, y si vamos a salir a luchar por algo, salir informados por lo que estamos luchando y por lo que podemos llegar a hacer. Aquí veíamos como el gobernador salía y decía, me solidarizo con todos. Oye, me solidarizo porque cuando yo fui diputado local y ellos tenían mayoría en el Congreso, y ellos aprobaron la reforma energética, y ellos, hablo de la bancada del PRI, le hacían caso a todo lo que decía el gobernador. Es una forma muy hipócrita de salir y desvergonzada. O sea, yo también le digo con esa claridad. Entonces, ay, ¿por qué no le dijiste a tus senadores, por qué no le dijiste a tus diputados federales? Que claro que les hacen caso. Entonces, eso es lo que yo también creo que es importante, que se debe de buscar siempre cómo ser congruente con lo que se dice y con lo que se hace, informarse, y la solución está, también te lo digo, César, en la participación de la gente. Como sociedad, como nosotros, aparte de manifestarnos o en la forma en como lo hacen pacíficamente, como sucedió el sábado, brevemente, se nos está acabando el tiempo, pero brevemente, nosotros como sociedad, y apoyarlos a ustedes en la propuesta que pongan ustedes, o la propuesta que venga mejor para poder rendir nuestro dinero, nosotros como sociedad, ¿qué es lo más viable que podemos hacer? ¿Cómo podemos empujar o pugnar para que esto sea realidad y bajen los precios así de los precios? Bueno, yo hace también unos días me reunía con algunos líderes de algunas manifestaciones, y yo les planteaba la posibilidad de que hicieran 3 rutas estratégicas o 3 ejes de trabajo que la sociedad puede hacer. Uno es manifestarse. Okay. Hay muchas formas de manifestarse. Hoy afortunadamente tenemos el Facebook, el Twitter, tenemos WhatsApp, tenemos, bueno, muchos medios electrónicos a nuestro alcance. Tenemos también, como en aquellos ayeres, también cómo se presionó a la gente. En otros países mandaron cartas a todos los legisladores, al presidente de la República y todo, y de repente les inundaban los buzones. Hoy lo podemos hacer también con mails. Hoy existen plataformas como change.org. Hoy existen algunas organizaciones de sociedad civil, y si no hay que construirlas, hay que hacerlas. Los amparos, sí, es verdad que existe amparo ya para... Eso es importantísimo, sí. Entonces, la ruta de la manifestación, pues hasta con mis vecinos, juntarme y discutir. Este es uno de los miles de problemas que tenemos los ciudadanos mexicanos. Tenemos que hoy salir y discutir nuestros problemas y decir, oye, espérate, pero si este ladrón es el mismo que vino a pedirnos el voto otra vez, ¿cómo hoy viene otra vez? Hay que sacarlo. Y hoy también hay candidaturas independientes. Sí. Luego, una ruta jurídica. Hoy precisamente planteamos nosotros una propuesta de amparo. Aquí ya saben, les voy a compartir, voy a dejar también mis teléfonos para ustedes, para si también todos sus auditorios, sus amigos, familiares. Ahí está esa propuesta de amparo, incluso con algunos como Juan Carlos, que son abogados, pues también si quieren meter mano y meterles más agravios o lo que sea. Ahí planteamos, ¿no? Ahí también se plantea que es la premisa fundamental de este de amparo, es la violación a los derechos humanos. Porque los derechos humanos, yo tengo un derecho humano de movilidad, tengo un derecho humano para ir a la escuela, tengo un derecho humano para el trabajo. Todo eso me va a impactar este impuesto. Lo que estamos hablando es que no es un derecho. Y luego además es un impuesto generalizado. Los impuestos deben de tener, según el principio constitucional, proporcionalidad. Es decir, a nada todo el mundo se la tiene que aplicar igual. Entonces,
Esa ruta jurídica, pues, no nada más es el único proyecto de amparo. Hay también, yo he visto varios ciudadanos abogados que han presentado, hay que explorar todas las vías jurídicas. Alguien también planteaba que algunas, quien tienen la posibilidad de presentar controversias constitucionales como partidos políticos, como cierta parte de la Cámara, también cierto número de diputados también tenemos la posibilidad de juntarnos y presentar esas controversias constitucionales. Bueno, entonces... Y como un video rapidísimo, ya, perdón, porque así No, eso es lo malo, y la última ruta jurídica la última ruta sería esta ruta que se está construyendo en el Congreso de la Unión, que es buscar cómo no nada más decir baja el IEPS, sino buscar cómo se puede compensar e incluso cómo se puede hablar de una verdadera austeridad en el ejercicio del gobierno. Rápidamente, nada más para comentar lo que nos ha llegado ahorita al WhatsApp. Nos comentan que si los diputados y senadores hicieran su trabajo, que es defender y cuidar los recursos de los ciudadanos, nada de esto estaría pasando. Simplemente que se pongan a trabajar. Si no me equivoco por la foto, es Azucena Cervantes. Azucena Cervantes. Es Azucena, claro que sí, tiene toda razón. Y Raúl Padilla me comenta que si tiene algún proyecto para el 2018. Ahorita no tenemos, el único proyecto que tenemos es ponernos a trabajar como lo estamos haciendo. Ok, un saludo para Susana Ábalos, que también nos escribió, para Cris Toscano, para María José Pérez, un beso y un abrazo para todos ustedes que nos estuvieron escuchando. De verdad se nos fue rapidísimo, miren, que ya vamos a hacer otro de... Vamos a hacer un maratón. Segunda parte. Creo que sí. Que continúe, gracias. Eso necesita continuar. Sí, muchas gracias por acompañarnos, por el tiempo compartido. Muchas gracias. Pelón. Muchas gracias, Víctor. Realmente estamos muy agradecidos por tu presencia, por haber venido aquí con nosotros y escuchar la voz que en este caso nosotros podemos expresar de las personas que se comunican con nosotros, sobre todo de los que estamos vinculados ahorita con el gobierno del Estado. Somos trabajadores del gobierno del Estado, pero que también somos ciudadanos y por lo tanto también queremos que se escuche nuestra voz. Con razón se acabó pronto el programa, a ver si no ocurre a alguien. No, gracias a Dios, yo voy a verte en No, gracias a ustedes, los felicito por el espacio y la verdad todo lo que sea a trabajar por expresarnos de manera libre y trabajar para que la gente se siga participando, bienvenido. Yo con mucho gusto de encontrar agradecido soy yo por el espacio. Diputado, muchas gracias Miriam, gracias Pelón. Esto fue Los Concejales, muchas gracias por habernos escuchado, gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a tener ahí los videos, el programa después lo estamos retransmitiendo. Compartan nuestras redes sociales y muchísimas gracias por todos sus mensajes. Estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes. Hoy fue de los más solicitados. No, fue de los más nutrientes para nosotros y de verdad esperemos y nos pueda acompañar más adelante. Con mucho gusto, claro que sí, gracias. Si me invitan, pues sí. Si ya corrieron a alguien del gobierno, pues muchísimas gracias José Luis, gracias a todos ustedes que nos escucharon. Esto fue Los Concejales, los esperamos en la próxima semana. Muchas gracias. El día de hoy ha llegado a su fin. ¿Dónde? Escuchemos en vivo el próximo lunes. Hasta parece locutor profesional.